Nos anima mucho verles, nos anima mucho saber que la obra de Dios está creciendo en diferentes lugares y a través de diferentes personas. Y les animo para que cada vez que el pastor les invite, asistan a la iglesia y conozcan a los hermanos y vean los testimonios de lo que Dios está haciendo. Van a encontrar personas muy fieles y personas que no lo somos tanto. Van a encontrarse con el ánimo de saber que somos humanos, que no somos perfectos, somos santos en el sentido que somos apartados para Dios, pero somos pecadores y estamos creciendo y buscando crecer en el conocimiento del Señor, como la palabra de Dios nos lo manda. En febrero vamos a cumplir, si el Señor nos permite llegar y no viene antes o nos llama a su presencia, vamos a recordar nuestro aniversario, celebrar el 58 aniversario de la iglesia. Quiero que vayan para que vean lo que Dios puede hacer con una congregación que se mantiene fiel, con un pastor que aguanta y que resiste a través de los años. Yo tengo 44 años, cuando llegué allá tenía 27 años de edad, yo comencé a los 22 a predicar la palabra de Dios en el Valle de Mexicali. 5 años y fracción después, el Señor me trajo acá a Tijuana y tomé el pastorado con mi esposa, que por cierto manda saludos y disculpen porque ella no se encuentra muy bien de salud. Y tomamos la dirección de la iglesia en 1981. Y hasta aquí el Señor nos ha dado la bendición y la honra de ver familias crecer, a niños ser presentados, matrimonios, de todos estos años. Y qué bendición poder ver una extensión de la iglesia. A través de los años, muchas otras congregaciones han salido de nuestra iglesia. Y lo que quiero decir con esto es que en el futuro, si ustedes permanecen fieles, también pueden reproducirse. Si ustedes vienen siendo una hija de Puerta Abierta, van a tener nietos de Puerta Abierta. Ya los tenemos, hay muchas iglesias que han salido como resultado de la fidelidad, de la constancia de los hermanos, a pesar de todos los pesares. Así que les agradezco en el nombre del Señor poder estar aquí. Felicito mucho al pastor Ernesto, todos lo conocen como hermano Neto, uno de los 3 poblanos. Los 3 poblanos son famosos en la iglesia, los 3 han llegado a ser una tremenda bendición, y tener al pastor Neto como pastor de la obra aquí en Tecate, pues de veras es un gran privilegio. Y nuestra iglesia también nació en una casita, también se tuvieron lugares muy reducidos, muy humildes. Luego empezó a crecer y se reunieron en el sótano de una casa, y después de eso compraron un terreno. Después se construyó un pequeño templecito. Cuando yo llegué era un templo más o menos que tenía capacidad unas 100 personas. Luego construimos el edificio que ustedes ya no lo conocen, de 4 pisos, con capacidad para 250 personas. Se llenó, tuvimos que hacer circuito cerrado en los pisos de arriba. Y después de los años, en el 91, el Señor nos construyó el terreno que estamos, empezamos a construir la escuela y lo demás. Y ahora tenemos un templo que le caben más de 600 personas, con el fin de llegar a construir un templo que está proyectado para 2.200 personas. Todo eso se puede lograr con la fidelidad y la constancia, entendiendo lo importante que es la iglesia que Cristo compró. Voy a pedirles, hermanos, que sean pacientes conmigo. Yo sé que es muy incómodo estar oyendo una voz como la mía, pero de veras he predicado mucho últimamente, cosa que le agradezco al Señor, cambios de temperatura muy bruscos, y eso es lo que me trae así afónico. Esta mañana predicaba en el servicio de Acción de Gracias a las 6 de la mañana, y tenía temor de no tener suficiente voz para predicar aquí, pero gracias por su paciencia. Voy a ser breve por la misma razón y porque la taquiza ya está anunciada y ya empezamos a sentir ganas de eso. Efesios capítulo 3 versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3 versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: sigan sentados, escuchen con reverencia. Y aquel que es poderoso, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Noten lo que dice. Aquel que es poderoso. ¿Quién es aquel que es poderoso? Nuestro Dios. Y Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, lo que Dios hace, el hombre no lo puede explicar. Lo que Dios hace, el hombre no lo puede explicar. Lo que el hombre hace, el hombre lo puede explicar. Pero lo que Dios hace, no hay manera de decir esto se debe a tal y cual persona, esto se debe a la habilidad de una persona, esto se debe únicamente porque Dios así lo quiere hacer. Y dice que lo hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y dice a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Les pido que me acompañen en oración brevemente. Dios mío, tú eres todopoderoso. Te ruego, Señor, que me des palabras de gracia y de sabiduría para enseñar a mis hermanos y amigos aquí tu bendita palabra, para que, Señor, pueda arder en sus corazones un intenso y sincero deseo de valorar la iglesia y ser parte integral de la iglesia que Cristo compró. Bendice, te lo ruego, estas breves palabras que trataré de dirigir, que tu nombre sea glorificado. En el nombre del Señor Jesús te lo ruego. Amén. La iglesia, hermanos, es lo más sublime que puede existir en esta tierra. Voy a repetir esa frase. La iglesia es lo más sublime que puede existir en esta tierra. Ser parte de ello o de ella es algo digno de agradecer a Dios y apreciar enormemente. Hay iglesias que no son iglesias. Se llaman, pero no lo son. Hay organizaciones que distan mucho de ser una iglesia. Hay asociaciones que nada tiene que ver con lo que es una iglesia. Y todo esto es debido a que la iglesia fue diseñada en el mismo cielo y otorgada por Dios para que llegara a ser el ambiente que respiramos todos los creyentes. Voy a repetir esa frase. La iglesia fue diseñada en el mismo cielo, allá en las alturas, antes del principio de los siglos. Dios diseñó la iglesia para nuestro tiempo y fue otorgada por Él para que llegara a ser el ambiente que respiramos todos los creyentes. Como ustedes notaron, los hermanos que dieron testimonio y cualquiera que hubiera hablado, tendría que decir, no sé qué decir, no sé cómo expresarme, no tengo palabras. Por más palabras que uno trate de decir, se queda corta. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro ambiente respira. Es lo que más deseamos. Es donde más cómodos espiritualmente nos sentimos. Es donde de verdad encontramos saciedad a nuestras almas. La iglesia y no otro lugar. El mundo nada tiene que ofrecernos. El mundo ofrece mentiras, trampas. El mundo ofrece destellos de felicidad. No hay satisfacción en lo que el mundo hace. Hay trampas, hay mentiras, hay drogas, hay adicciones, hay conflictos, hay divorcios, hay inmoralidad. La iglesia es la lucha constante que se tiene por agradar a Dios y tratar de hacer las cosas de una mejor manera. En la iglesia es donde las vidas se transforman. En la iglesia, y es en la iglesia donde se predica la sana y correcta palabra de Dios, donde verdaderamente las personas son transformadas. Y hay mucha constancia de ejemplos de aquellos que se apartan de la iglesia, cómo empiezan los sufrimientos, empiezan los errores, empieza el pecado y empiezan las malas consecuencias. Primero quiero decirles, hermanos, que tener en cuenta la iglesia o la consideración que debemos tener por ser miembros de una iglesia es recordar que fue Dios quien la diseñó allá en el cielo. En Efesios capítulo 1, versículo 22, dice así, Efesios 1, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fue Dios quien diseñó la iglesia. No fue el pastor Ernesto, no fue el pastor Cortés. No fue el misionero americano que llegó un día para predicarnos. No fueron los europeos, no fueron los americanos. Fue Dios quien la planeó. La iglesia es un diseño de Dios. Es un deseo, una invención, para que entendamos mejor, de la mente todo sabiduría de Dios. Por eso la iglesia no se puede comparar con nada. Lo más cercano que pudiera haber para una iglesia es la palabra familia. Si ustedes se dan cuenta, nos llamamos hermanos. Entre nosotros nos llamamos hermanos. A Dios le llamamos nuestro Padre Celestial. Somos espiritualmente una familia. Pero nada se puede comparar con una iglesia. Nada, ni una organización, ni una asociación, ni un club de rotarios o de leones, ninguna escuela, ni ninguna organización. La iglesia es algo súper especial y diferente. Por eso la reverencia, por eso el cuidado que tenemos en conducirnos debidamente en la iglesia. Por eso el respeto que tenemos unos con otros. Por eso el hambre que tenemos de conocer más de Dios. Por eso la responsabilidad de quienes predicamos y enseñamos, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucho sentido de conocimiento, porque es un diseño de Dios. No podemos echar a perder lo que Dios diseñó. La otra cosa es que debemos recordar que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pastor, no la iglesia puerta abierta en este caso, es Dios mismo. Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios 5:23 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa eso? El que tiene la autoridad, el que manda, el que piensa, el que diseña, el que ordena lo que se debe hacer, el que manda, el que está por encima de toda autoridad. El pastor, somos siervos de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ningún sacerdote, ningún rabino, ningún líder religioso, ningún político, es Cristo la cabeza de la iglesia. Por eso nuestros cánticos se dirigen a Él, no al pastor, no a los demás. Por eso nuestras oraciones se dirigen a Él. Por eso nuestra Biblia nos habla de Él. Por eso es que uno entra pensando en agradarle a Él. Si buscamos ser un buen ejemplo a los demás, pero queremos ser agradables delante de los ojos de Dios. Si usted va a una fiesta, si usted va a un baile, si usted va a una celebración que el mundo ofrece, es para quedar bien. Es, no sé, para ser parte de alguna algarabía. No sé, es para desarrollar alguna amistad o quizá lograr algún compromiso con alguna persona del sexo opuesto. En la iglesia buscamos agradar al Señor, que es la cabeza. La otra cosa que debemos recordar, hermanos, está en 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 22. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 22. Dice así: pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Estas palabras están dirigidas por el apóstol Pablo a una iglesia que se había desordenado. Una iglesia que en vez de tener adoración al Señor, tenían fiesta, comían y bebían. Tenían algo que desgraciadamente todavía existe en algunas congregaciones. Por eso mencionaba que hay iglesias que ya no son iglesias. Porque cuando una iglesia deja de ser una iglesia, cuando el Señor se tiene que ir de allí. Se siguen reuniendo, siguen teniendo actividades, siguen construyendo, pero ya el Señor no está allí.
tuvo que irse porque no ha sido tomado en cuenta. Pero cuando entendemos, hermanos, que el Señor es la cabeza de la iglesia y que Él la diseñó desde el cielo, tenemos que ser cuidadosos. No puede ser menospreciada. No puede ser menospreciada. Me gustó lo que el hermano Lolo dijo. A veces tengo que venirme del trabajo, a veces sin cambiarme, porque para él es importante llegar a la iglesia. No la menosprecia. No la menosprecia. ¿Sabe usted? A mí me hubiera gustado quedarme a ver la final de la Serie Mundial. Ahorita está. Es el 7º juego. O ganan o pierden, pero ya no hay más. Hasta me dan ganas de orar por ellos. Por los gallos. Pero no podemos menospreciar la iglesia. Yo podía haber dicho, bueno, mañana voy a predicar. La mañana prediqué en la iglesia. Acabo de predicar 14 veces allá, donde estuve ya. ¿Qué más? Además, en la iglesia allá con Neto, le puedo decir a Neto, pues predica tú, porque yo estoy bien cansado. Y mañana voy a predicar. Podía haber puesto muchos pretextos, pero no se puede menospreciar. Una ocasión tan especial como esta, el aniversario de la iglesia, la presentación de un bebé, no se puede menospreciar. Oír el testimonio de la hermana Azucena, del hermano Nazareno, del hermano Lolo, ¿cómo podemos dejar de valorar algo así? Eso vale oro, hermanos. No se puede menospreciar la iglesia del Señor. Y una cosa muy importante, debemos recordar que fue Cristo quien pagó el precio para que la iglesia fuese posible. En Hechos capítulo 20 y versículo 28 nos lo dice claramente. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Dice así. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es una exhortación a nosotros los pastores, pero dice claramente, se debe tener cuidado de pastorear, de apacentar el rebaño. Dice, porque Él ganó la iglesia con su propia sangre, por su propia sangre. ¿Cómo es posible que la iglesia existiera? Cristo la compró. ¿Cómo es eso? Es que la iglesia está compuesta de redimidos por la sangre de Cristo. Es que la iglesia no está compuesta de vecinos. No, la iglesia no está compuesta de amigos. Llegamos a ser amigos. Llegamos a alcanzar a los vecinos. La iglesia está compuesta de creyentes en Cristo. De aquellos que podemos decir, yo un día tuve un encuentro personal con Cristo y Él cambió mi vida. Reconocí que era pecador. Reconocí que tenía la necesidad de un Salvador. Aprendí que el pecado me separaba de Dios y si yo moría en esa condición terminaría en la condenación, en las llamas del infierno. Pero un día Cristo derramó su sangre en la cruz para pagar el precio de mis pecados. Y así fue posible que la iglesia existiera. Cristo pagó el precio de la iglesia. Para que usted fuera parte de esta pequeña congregación, que un día llegara a ser mucho más grande numéricamente. Y por cierto que una iglesia no es grande o pequeña por la cantidad de personas, sino por lo que hacen por Dios. Una iglesia pequeña puede ser muy grande delante de los ojos de Dios. Pero recuerden que es Cristo quien pagó el precio porque la iglesia fuera posible. De ahí la importancia de no menospreciarla. De ahí la importancia de tener en cuenta lo valioso que es ser miembro de una iglesia. Yo estoy aquí para felicitarles por ser parte de esta congregación. Los hermanos que vinimos para estar aquí con ustedes, nos gozamos en ese hecho. Nos encanta conocerlos, verlos. Sé que están aprendiendo. Sé que han madurado y están madurando. Las primeras veces que yo venía no existía el orden que ahora veo. Los hermanos están aprendiendo. Esos chiquitos se convirtieron en jóvenes como Nazareno, como Braulio. Esas señoras que nomás mandaban a sus hijos ahora ya están aquí. Esos señores que se oponían a que su esposa fuera están llegando. Las cosas van cambiando. Hay que recordar, hermanos, que es Cristo el que diseñó la iglesia y que Él es la cabeza
y que no puede ser menospreciada, y que fue Él quien pagó el precio para que la iglesia fuese posible. Ahora, por último, ¿cuáles son los deberes de una persona que se hace miembro de la iglesia? Cree en Cristo, se bautizan, como dice la Escritura, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué debe hacer? Primeramente, no debe dejar de congregarse. Al creer en Cristo debe bautizarse. Así lo mandó el Señor, por obediencia. Quizá usted dice, pues yo no entiendo por qué. Simplemente, si no lo entiende, solo obedezca. Ya lo entenderá después. Ya lo entenderá después. A veces queremos saber todo. Y yo le voy a decir algo, nunca va a terminar de conocer a Dios. Siempre vamos a aprender más y más y más y más. El Señor dice, id y haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enséñenles a guardar todas las cosas que se les han mandado. Entonces, aprender es después de bautizarse. Pero una vez que es miembro de la iglesia, no debe dejar de congregarse. Hebreos 10:25 realmente dice, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos. La hermana Azucena decía, de repente me aparto porque el Señor me jala otra vez. Porque no quiero ser una oveja descarriada. Eso me gustó. No seas una oveja descarriada. No sea que la muerte te sorprenda descarriada. ¿Y qué cuentas se le vas a dar a Dios en aquel día? No dejes de congregarte siempre que puedas. Me dio gusto ver todas las actividades que tienen. Ya tienen reuniones de damas, de jóvenes, de niños, quién sabe dónde los sacan, pero tienen actividades, todo eso. Tienen veladas de oración, tienen celebraciones. Qué bueno, qué bendición. No dejen de congregarse. El otro deber que les asiste es someterse a las autoridades que Dios estableció. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice así, Hebreos 13, 17, y ese sí es importante que lo busquen o lo escuchen. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay que ser obedientes al pastor. En toda organización se requiere el respeto y la obediencia. No es porque el pastor va a gobernar su vida, pero hay decisiones que en la congregación como iglesia se deben de tomar. Y el pastor es el que tiene la palabra. Puede equivocarse, podemos cerrar, pero un miembro obediente siempre será un miembro bendecido. Obedece a tu pastor. Si no estás dispuesta o dispuesto a obedecer a tu pastor, cámbiate de iglesia. Porque en esta congregación la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Si algún día el pastor le llama la atención por alguna razón, obedézcalo. No somos tiranos, no somos dictadores, pero a veces tenemos que dar órdenes. Por ejemplo, no tengas esa amistad, no tengas ese noviazgo, no te vayas a poner de novio con esa muchacha o con ese muchacho. Tú no puedes hacer eso, obedézcalo, obedézcalo. Obedeced a vuestros pastores, dice, porque ellos velan por vuestras almas, porque un día vamos a tener que dar cuenta de ello. Tenemos que congregarnos sin parar y tenemos que someternos a las autoridades y también debemos contribuir a la unidad y nunca a la división. En Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 6, Efesios 4 del 1 al 6 dice así, Efesios 4 del 1 al 6, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Se dan cuenta? Solícitos en guardar, Efesios 4:3. Ya estoy en Efesios 4:3. Ayúdale, Ricardo, a buscar y hasta ahí. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice que debemos ser solícitos, cuidadosos, prestos en guardar la unidad. Dice que debemos con toda humildad y mansedumbre soportarnos los unos a los otros, con paciencia.
¿Por qué? Porque somos faltos, porque fallamos, porque nos equivocamos, porque a veces nos ofendemos unos a otros. Debemos contribuir a la unidad y nunca a la división. En una congregación no deben ser tolerados los chismosos. En una congregación, para que crezca la iglesia, no se debe tener en aprecio el chisme, la práctica de chismear. Fíjate que esto, fíjate que aquello. Al contrario, debemos contribuir en la unidad. La otra cosa que tenemos que hacer es contribuir en los ministerios. Si la iglesia hace un evento, veo que el aniversario fue una heréndira, ¿no? Qué bonitas fotos. No sé por qué no me invitaron. No, sí me invitaron. Sí me invitaron, pero no pude ir. Qué bonito es eso. Que vamos a hacer esto, que vamos a un campamento, que vamos a un retiro de parejas, que vamos a una conferencia de jóvenes. Que bueno, ustedes tienen una iglesia que envió a su pastor aquí. Una iglesia que se levanta con muchos años de práctica y de experiencia. Una iglesia que tiene mucho que enseñar. Una iglesia llena de pecadores, pero transformados por la gracia de Dios. Siempre que tengan alguna actividad en su iglesia, y a propósito, no se meta en cualquier iglesia. Dios le dio a esta iglesia y esta iglesia debe ser fiel. No ande como saltapared picando aquí, picando allá. Qué bueno que vienen en la invitación. Y otra cosa es, vamos a invitarnos a cierto evento de una iglesia, pero fíjese bien dónde se mete. Me da gusto que el pastor le esté enseñando los distintivos bautistas. ¿Por qué somos bautistas? ¿Por qué no somos pentecostales? ¿Por qué no nos tiramos al suelo y nos revolcamos como si no tuviéramos sensatez? ¿Por qué no creemos que la salvación se puede perder? ¿Por qué creemos que somos salvos por gracia y no por obras? ¿Por qué creemos que la Biblia es inspirada verbal y plenariamente? ¿Qué significa eso? La hermana decía, yo no sabía lo que es la palabra congregación. Eso se va a aprender. Por eso es importante, hermano, reúnase en su iglesia y contribuya con los ministerios y pague los votos que hace delante de Dios ante la iglesia. Acabamos de presenciar la presentación de un bebé. Esos son votos que se hicieron delante de Dios. Prometo delante de Dios y la congregación. Hay personas que se casan. Alguna vez se va a ver un pasillito aquí para que se case alguien. ¿Alguien se quiere casar? A lo mejor van a buscar otro edificio para que se celebre una boda. Va a llegar el día en que neto va a saber lo que es nerviosismo cuando tenga que decir quién entrega a esta mujer y veas llorar al papá y la muchacha muerta de la risa y el papá llorando y luego decir, yo como ministro de Jesucristo y por la autoridad que la iglesia me confiere, los declaro marido y mujer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lágrimas y suspiros. Eso es la iglesia. Algo sublime, algo hermoso, algo incomparable. Pero esa pareja está haciendo votos delante de Dios y habrá de cumplirlos. De lo contrario tendrá consecuencias. Y hay que pagar las promesas que hacemos. Me da gusto lo que están haciendo, les felicito. La entrada allí, excelente, mucho mejor. Los excesos no los conocía. Qué bueno. ¿Por qué se logró todo eso? Porque alguien dijo, yo coopero con esto, yo coopero con aquello. Pague lo que promete. Sea poco o mucho, el Señor lo sabrá recompensar. ¿Qué beneficios tenemos? La comunión. Ya voy a parar para terminar. ¿Qué beneficio tiene usted con ser miembro de la iglesia? La comunión entre nosotros. Una bendición es la predicación, pero no solamente la predicación, es la comunión entre nosotros. Se desarrolla una tremenda amistad y Dios da un amor especial los unos por los otros. Algo sorprendente. Personas completamente desconocidas que nos llegamos a conocer y luego nos preocupamos tanto el uno por lo otro. ¿Y eso por qué? Porque somos hermanos y nos amamos. Y esa dulce comunión Dios nos la concede. Otro beneficio es la oración. Cuando la iglesia ora por alguna necesidad, cosas grandes suceden. La oración. Cuando usted tenga alguna carga, o preocupación o enfermedad, llévelo a la iglesia. Dígale, pastor, ore por mí. Estoy en esa necesidad. La educación que recibimos es otro beneficio. La instrucción.
Dios nos ha dado pastores y maestros, dice la Biblia, para edificar al creyente, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que si le tocan la puerta a los mormones, o los testigos de Jehová, o las personas que enseñan mentira, usted sepa cuál es la verdad, y no sea engañado y llevado de aquí para allá por la mentira. Y otro beneficio es la protección. La iglesia protege a los suyos. Nunca quiera ser expulsado de la iglesia, porque el diablo está allá afuera, sobándose las manos, esperando destruirlo. Pero Dios protege a los suyos, que se reúnen en el diseño que Él trazó en la eternidad pasada, que se llamaría iglesia. Así que, mis amados hermanos, muchas felicidades. Y si usted no es miembro de la iglesia, es porque no se ha convertido a Cristo. Y lo que necesita es entregar su vida a Cristo, reconocer que es pecador y decirle al Señor: yo necesito de ti, sálvame, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre muy amado, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, te ruego que el Espíritu Santo siga hablando, siga penetrando los oídos y retumbando en las conciencias de quienes necesitan escuchar más y preocuparse más. No dejes en paz a aquellas personas que no tienen a Cristo, para que acudan sin vacilar a alguien que les pueda enseñar cómo puedo yo ser salvo. Bendice esta congregación, Señor. Añade más y más hombres y mujeres, familias, jóvenes y señoritas, niños y ancianos a la congregación, para que se cumpla el propósito del cual el pastor y su esposa se esfuerzan, y otros hermanos, para hacer que la obra del Señor siga creciendo. A ti sea la gloria para siempre, en el nombre de Jesucristo, dueño y diseñador, cabeza de la iglesia, te lo pedimos. Amén y amén. Señor le bendiga. Gracias a Dios por la iglesia, ¿verdad? Qué tremenda predicación, y tenemos que ser hacedores y no solo oidores, hermanos, aplicar lo que hemos escuchado. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra y nos convence de pecado. Tal vez usted no ha tomado con seriedad lo que es la iglesia, y la iglesia es algo que Dios diseñó, como ya lo hemos escuchado. ¿Verdaderamente usted es parte de la iglesia? Hemos escuchado que nosotros podemos ser parte de la iglesia